Nos preguntábamos ¿para quiénes son los homenajes? ¿Cuál es el sentido? Y quizás no sea muy amable la respuesta, pero los homenajes son para los vivos y son los vivos los que deciden también a quiénes homenajear y hacen a través de esa elección opciones políticas. No queríamos y no vamos a hacer un homenaje para engrandecer, de tal manera que generamos héroes de mármol y los deshumanizamos y marcamos tremenda distancia con ellos, con ellas, lo que hace que nos dejan de inspirar porque haría posible parecerse, dejan de guiar nuestros pasos. Por eso no queríamos ese tipo de homenaje que quizás nos emociona hasta las lágrimas, pero no nos transforma. Entonces creemos también que no tiene sentido político. Así que tal vez esto sea más bien un anti-homenaje o un homenaje alternativo. Y lo principal va a ser leer sus nombres de los mártires y las mártires estudiantiles, sus edades y describir brevemente en qué momento fueron asesinados. Liberarse, quizás el más conocido por lo imponente de su nombre y por ser el primero. Tenía 29 años, estudiante de odontología, herido el 12 de agosto por un policía por la espalda y fallecido 2 días después, el 14 de agosto. Participaba simplemente de una movilización. Hugo de los Santos, 19 años, estudiante de Ciencias Económicas. Y Susana Pintos, de 27 años, estudiante de la construcción, fueron asesinados el 20 de septiembre de 1968 en una manifestación frente a la Universidad de la República. Eber Nieto, de 16 años, estudiante de la Escuela de Industrias Navales, fue asesinado el 24 de julio de 1971 por un francotirador, mientras estaba en una actividad solidaria en el marco de un conflicto con la empresa Sixa, ¿no? Aquella consigna obreros y estudiantes. Julio Espósito, de mi casa, 19 años, estudiante de Ciencias Económicas, fue asesinado por un policía el 1 de septiembre del 71 mientras integraba una movilización estudiantil en reclamo por la desaparición de Héctor Castañeto y Abel Ayala y las muertes de Eber Nieto y Nelson Ramos Filippini. Ibero Gutiérrez, de 22 años, estudiante de Derecho y de Humanidades. Su cuerpo fue encontrado el 28 de febrero de 1972, un día después que lo secuestrara el Escuadrón de la Muerte. Santiago Rodríguez Muela, 24 años, estudiante en el turno nocturno del Liceo número 8 y trabajador de ANCAP, asesinado el 11 de agosto de 1972 en un asalto del grupo de extrema derecha Juventud Uruguaya de Pie al liceo donde concurría. Joaquín Klüber, 22 años, estudiante de agronomía, fue asesinado el 6 de diciembre de 1972 luego de ser detenido en una manifestación estudiantil. Todos estos gurises y jóvenes, como vimos, fueron asesinados en época de democracia formal. Luego vienen los mártires de la dictadura. Empiezo con los primeros. Ramón Peré, de 28 años, también de veterinaria, asesinado el 6 de julio del 73, cuando estaba ocupando con obreros una fábrica en aquella huelga general de resistencia al golpe de Estado. 2 días después asesinaron a Walter Medina, también de 16 años, estudiante del Liceo número 17.
también en el marco de la huelga general, mientras pintaba un muro que decía «Consulta Popular». Nibia Zabalzagaray, de 24 años, profesora de literatura en el Liceo Zorrilla, fue detenida el 29 de junio del 74 y murió en tortura en el batallón número 5 ese mismo día. No los recordamos por héroes, porque no creemos que lo fueron, y no dieron su vida, porque querían vivirla. El tema es que se la sacaron. Por eso nos llamamos a recordar y reivindicar, recordar su vida y recordar su muerte y el país en el que fueron asesinados. Recordar que eran gurises o jóvenes sin pretensiones de inmortalidad y fama y sin armas en la cintura, pero su genuina voluntad de luchar por un mundo mejor no tenía lugar en la democracia de las oligarquías temerosas de perder algo, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas, adiestradas por Washington. Recordar y reivindicar nuestra necesidad de recordarlos y recordar su voluntad de luchar, de no conformarse con una sociedad que deja por el camino las obras humanas. Los que no entran porque no tienen, no se conformaron porque les dolía el sufrimiento de tantos, no se conformaron porque sabían que había para todos, pero algunos se sentían con el derecho de acumular para sí y su familia los privilegios centenarios que poseían. Reivindicamos su necesidad de luchar, pero no que les hayan quitado la vida. Esa herida no se cierra, esa herida se contempla, se la honra. Y el viernes pasado, 14 de agosto, se repitió la marcha de todos los años, que siempre es distinta, pero esta vez un poco más, porque fue más grande. Algunas causas de hace medio siglo se mantienen vigentes, porque algunos poderes intocables se mantienen operando, porque algunas familias gobernantes se mantienen gobernando. Estamos en otra época del mundo. Quizás los historiadores del futuro pongan un mojón en 1991 y le pongan otro nombre a la etapa que allí comienza, pero ese nombre no va a ser el fin de la historia. Porque siempre habrá un zapatista en La Candona, siempre habrá una kurda en Rojava, siempre habrá un republicano en Madrid, siempre habrá una estudiante en la explanada de la universidad con su pancarta. Si habrá que aprender, si habrá que leer este último medio siglo uruguayo, no para cultivar erudición, sino para cultivar un Uruguay donde entren todas las juventudes,